Barranquilla, 14 de agosto de 1920. Transcripción: la correspondencia del aviador Fritz Hammer a la fábrica de aviones Junke Dessau, Alemania. Referencia: transporte de aviones marítimos. Llegamos a Puerto Colombia con los 2 aviones el 4 de este mes, y pudimos empezar con el montaje 2 días después, gracias al apoyo prestado por el ferrocarril y la autoridad aduanera. La recepción por parte de la colonia alemana también fue muy buena. A pesar de la guerra, las simpatías de los colombianos para con Alemania se han preservado completamente. En varios periódicos, fuimos saludados amistosamente, tanto nosotros, como nuestra compañía, expresando los mejores deseos. Especialmente los alemanes, esperan que nuestra empresa funcione bien, porque los franceses no han tenido éxito hasta ahora y actualmente no están realizando ningún vuelo. Poco antes de nuestra llegada, un segundo avión francés con 2 pasajeros y el piloto, se estrelló gravemente cerca de Santa Marta. El piloto trató de hacer un aterrizaje de emergencia en la playa y puso el avión boca abajo, causando que el motor atrás los golpeara matándolos. Me resulta incomprensible cómo los franceses en el trópicos pudieran usar equipos tan anticuados, son Farman con motor trasero. Fabricados tal vez en 1914. También habían adquirido un Goliath, pero después de los accidentes, fue empacado de nuevo para ser retornado. Sin embargo, esta orden ha sido revocada recientemente, luego que llegamos aquí, y los periódicos han sido extremadamente amigables. Así que después de todo, lo van a ensamblar, lo que es grato para nosotros. En general, las condiciones no son muy desfavorables, aunque la situación económica general del país es floja, puesto en los últimos meses muchos empresarios aquí han comprado en exceso, y las ventas han caído debido al fuerte aumento de los precios. Aunque nos sorprendió gratamente que las cajas con los aviones llegaran a salvo, nos decepcionamos al iniciar el montaje. Comenzamos con el segundo avión y ya al desempacar nos dimos cuenta de que las ruedas de los carros de flotación, en contra de lo acordado, no tienen el mismo diámetro que las ruedas del tren de aterrizaje, y además habían traído un neumático completamente viejo, que había sido remendado varias veces, y mal en las mangueras, y además tenía la mitad de las cubiertas gastadas. A pesar de la gran prisa con la que había que hacer el embalaje, tal descuido no debería haber ocurrido, ya que nos causa grandes dificultades aquí, y pondría en tela de juicio el uso de las máquinas como aviones de tierra. En el montaje de las ruedas faltaban 2 válvulas y media, que tuve que sustituir por las de ruedas de las máquinas agrícolas para que los carros pudieran funcionar. Durante el montaje de la válvula de flotación, tuvimos de nuevo grandes dificultades, porque faltaban 24 tuercas y tornillos. Esto es especialmente embarazoso para nosotros, porque las piezas para repuesto son muy escasas aquí. Los tensores de los tirantes diagonales del flotador no fueron adaptados y tuvieron que ser reconstruidos. Completamente mal ajustados están los accesorios de los travesaños del flotador, tubos transversales, con los que se fijan a las placas de la estructura del flotador. La distancia entre las 2 placas de ajuste es de 10 a 12 milímetros, lo que difícilmente puede ser compensado por las piezas del medio. He fotografiado esta parte y les enviaré la foto una vez terminada. Los sellos de la tapa del flotador faltan por completo en muchas de las tapas, las actuales tienen que ser reemplazadas por caucho, que podrían ser enviados por usted cuando haga el pedido. El embalaje fue en general muy bueno. Todas las partes sin empaquetar no sufrieron daños, excepto por la oxidación a causa del agua de condensación. El niquelado de las piezas de hierro en la cabina es insuficiente, y debe hacerse mejor en las máquinas posteriores, porque estas apariencias exteriores, es lo primero que la gente nota. El embalaje directo con viruta fina de madera ha demostrado ser desfavorable con respecto al óxido, aunque la viruta fina de madera parece ser bastante buena a absorber el agua. Las piezas de hierro, que se empaquetaron en una bolsa de lino resistente, se han mantenido muy bien. En el futuro se debería recomendar una mayor ventilación de las cajas. Algunas de las láminas de aluminio han sido atacadas, lo que puede deberse a la insuficiente capa protectora, pero lamentablemente no se ha aplicado esta capa protectora en las partes internas. Esperamos que se incluya en su despacho, que debería salir en el próximo barco de vapor. Su transportista le habrá dicho que el segundo envío de cajas, con las herramientas y el motor de reemplazo, no llegó a Ámsterdam a tiempo y por lo tanto no se embarcó. Se trata, alrededor de las 3 cajas marcadas como FA 1328, 1329, 1330, que desafortunadamente no se enviaron como Carga Express urgente como recomendé al señor Itzigrat, se enviaron solo como Carga Express. Si por alguna razón estas cajas no vienen en el siguiente barco, por favor, haga que se envíen ahora sin demora, porque sin estas piezas seremos expulsados después de un corto tiempo, y eso por supuesto será replicado por el público en general sobre la bondad de sus máquinas.
Ciertamente espero tener un timón más grande, y de los pistones inferiores en 3 semanas, así como las piezas de repuesto que me prometió. Tan pronto como hayamos volado, le informaré, y si el ensamble continúa así, creo que podremos hacerlo en poco tiempo. Con las mejores recomendaciones para todos, a las que se unen los demás caballeros. Saludos. Firma. Hammer. Adenda. Los pernos marcados con una T faltaban por completo. Si con las piezas de repuestos, etc., que me enviaron después, no contenían las piezas faltantes o dañadas, que figuran aquí, por favor, envíalas con el siguiente barco de vapor. Especialmente los